Papi, yo fui una hija planeada y estabas feliz porque me habías dado una bicicleta y vivíamos en Argelia. Por ejemplo, la primera comunión fue la primera vez que me puse un pantalón largo. Y a ver, yo te voy a contar un secreto. Y quiero pues como hacerlo público acá. Las opiniones expresadas por nuestras invitadas y nuestros invitados no representan necesariamente la postura de Charla con Chalarca. Cada opinión emitida es responsabilidad exclusiva de quien la expresa. Te invitamos a escuchar con mente abierta y a formar tu propio criterio a partir de las diversas perspectivas que aquí se comparten. Hola, bienvenidos a Charla con Chalarca. Este es un nuevo episodio donde mi invitado muy especial es mi padre, Jaime Chalarca. Él es mi raíz, de aquí vengo yo, de aquí provenimos todas nosotras 4 hermanas y pues bueno, aquí les presento a mi padre. Papi, bienvenido. Hola hija, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. Con todo el cariño, hija. Bueno, y yo creo que tú dirás, y mi hija que me invitó, y esto cómo es. Pero papi, vea, primero que todo, yo quiero conocer un poquito más de ti. Hay muchas cosas que quizás como por el día a día no te he preguntado. Y yo quisiera saber, ese hombre Jaime Chalarca, ¿dónde nace? ¿En qué familia nace? Les voy a contar, es el mayor de todos, de una familia grande. Y cuéntanos cómo fueron esos primeros años de vida de lo que tú recuerdas, papá. Gracias, hija, por la invitación. Pues la verdad, nosotros una familia humilde. Vengo de una familia de 5 hijos, siendo yo el mayor, porque la hermana mayor ella murió de 7 años. Y nací en Itagüí, Antioquia. Y allí pues se vino mi papá y mi mamá a estas tierras del norte del valle. Y la maleta realmente era un costal. En ese tiempo andaban con un costal y se vinieron para Argelia. Y allí empezaron como a tener hijos, a tener los otros hijos, porque solamente venían con 2 hijos, que era Marina, mi hermana mayor y yo, y los otros sí nacieron ya aquí en Argelia y sí en todo este sector del norte del valle. O sea que mis otros tíos sí son argelinos. Sí, ellos nacieron todos en fincas, en la parte rural, porque pues obviamente pues, mi papá no tenía recursos. Entonces todos se vinieron como en ese tiempo hablaba de los arrieros, ellos se venían y se instalaban en estas zonas cafeteras. O sea, papá, que en esa época no tenían casa, no tenían vehículo, ¿qué tenían? Nada. Nada. Ellos se venían en los buses y les tocaba caminar también, jornadas de caminatas de un día o 2 días para llegar al sitio. Y ahí se instalaron. Y entonces se fueron a vivir en fincas. Sí, efectivamente. Mi abuelo era agregado. Sí, él trabajó primero como jornalero normal. Mi mamá pues obviamente quedaba en la casa ayudándole a la señora de la casa y él se iba a jornalear y él fue pues haciendo su platica y mi papá era muy organizado, sobre todo muy juicioso y empezó a hacer sus ahorros y de todos los hermanos pues el que más prosperó realmente fue mi papá, que tuvo la oportunidad pues posteriormente de tener algo. No fue un hombre rico, pero pues por lo menos nos daba lo que nosotros necesitábamos. Y ustedes estudiaban en la escuelita de la vereda, del pueblo. Sí, Sí. ¿recuerdas? ¿Alcanzaste a estudiar en Medellín? No, No. a mí me trajeron de brazos, hija. Estabas muy bebecito, o sea que prácticamente eres casi 100% argelino. Le faltó fue nacer en Argelia. Faltó nomás nacer en el municipio, pero sí, de esta zona siempre fuimos y nos sentimos orgullosos además. ¿Y tú qué recuerdas cuando, por ejemplo, empiezas a estudiar? ¿Cuál fue esa primera escuelita? ¿Dónde fue? Nosotros estudiamos en La Miranda, luego en una vereda que se llama Tarritos de Argelia, La Miranda es del Cairo. Luego, allá donde murió Marina. Luego nos trasladamos a Tarritos, allí estudié yo parte de la primaria y luego ya en el pueblo. ¿De qué muere mi tía Marina? Ella le habla de que una leucemia le dio en ese entonces y pues había poquitos recursos, tanto en la parte de salud como económicos. Entonces no murió ¿Y murió de cuántos años? de 7 años. ¿Tú tenías? Ya tenía 5. Tenías 5 años cuando pierde. ¿Y ya tenías más hermanos o no? En No, ese... éramos sí, ya habían nacido los otros hermanos, sí. Pero resulta que, no, había nacido Carlos Mario y Aleida. Y ya posteriormente nació Marilena, que ya nació en Argelia. Ella ya era la niña, es la niña de la casa. Y entonces tú estudiaste en vereda todo ese tiempo. ¿Cuándo entras a estudiar como tal al colegio del pueblo? Eso fue ya como tercero o cuarto primaria. Estudié en la escuela Humberto González Narváez del municipio de Argelia. Y ahí estudié hasta cuarto primaria. Luego nos trasladamos a vivir a Cartago y en Cartago terminé la primaria.
Y yo tenía algo que, pues, le decía a mi papá, y una vez se enojó conmigo porque yo le decía: "Papá, nosotros somos los únicos de Colombia que nos damos el lujo de pasear con corotos y todo". Entonces él se me enojó mucho ese día, pero era una realidad. Nosotros, no importaba. Mi papá decía: "Vámonos a vivir a Medellín". Y Y arrancaban. arrancábamos, vamos a vivir a Cartago, y arrancábamos con corotos, y a los 2 meses otra vez para donde estábamos inicialmente. Y eso era algo muy ¿Y normal. tú estudiaste en Cartago en dónde? Yo estudié en la John F. Kennedy, terminé mi primaria, luego ya arranqué a estudiar en el ISCOP. O sea que estuviste bastante tiempo en Cartago. Sí, nosotros vivimos temporada larga en Cartago, y allí estudié hasta cuarto bachillerato comercial, en el colegio ISCOP, que quedaba en ese entonces en la 10 con cuarta. Bueno, y me han contado algo por ahí, que usted no se salió, a usted lo salieron del colegio. Eso ha sido un secreto que me guardaron mientras crecía para no decir de dónde venía mi hiperactividad y tanta maldad, ¿será? Maldad hablando de la buena, ¿no? No, Lo hija, maldadosa. nosotros, pero obviamente uno de jóvenes inquieto, y resulta que nosotros, el último día de clases, nosotros teníamos una ventaja, que teníamos, académicamente éramos buenos estudiantes, pero resulta que nosotros siempre teníamos un grupito como de 4 o 5 que éramos los más cansones del colegio. Y resulta que el último día hicimos una embarradita a uno de ellos. No, ahí sí les quiero decir que yo no estuve ahí, pero pues yo tenía también matrícula condicional. Y por no decir quién, nos echaron a los 4 el último día de clases. Y ahí es donde ya, otra vez para Argelia, a terminar mi bachiller, y ya terminé en el Pero colegio. espere, ¿cuál fue esa embarrada? Eh, le ¿Cuál? le prendieron una cola de papel a una muchacha, y eso fue creciendo. Entonces la muchacha, pues como también era de la misma recocha de nosotros, del grupito, ella pagó el papel, la cola la pagó, y en ese momento entró la profesora, y claro, quedaba el olor de la quema, del papel. Mm, Y entonces ella se vino cuando miró el papel que estaba quemado allí, y no nos preguntaron, sino que nos llamaron: "Usted, usted, usted", y ahí estaba Jaime Chalarca, y mm. y nos echaron. ¿Y qué problema para yo contarle a mi papá? Se ganó una pela, papi. Resulta que mi papá era transportador. Entonces, en Sí. ese entonces, mi papá transportó precisamente al rector del colegio, que era don Uriel Giraldo. Y don Uriel dijo: "Don Pablo, bien pueda, lo que necesite en el colegio, con mucho gusto". Y coincidencialmente pasa esto, y así fue que me vine a estudiar a Argelia, a terminar mi bachillerato, porque él lo llamó, y yo: "Así, mándemelo para acá, que yo aquí le termino de, por lo menos, que termine ya su cuarto, pase a quinto", y hice quinto y sexto en Argelia. O sea, usted ya se fue a enderezar a Argelia y los amigos se quedaron acá. Los amigos, unos se fueron para Palmira, otros se fueron para otros colegios, pero no nos dejaron perder el año, porque teníamos muy buenas notas, Ah, bueno, al afortunadamente. menos los dejaron terminar el año bien. Ya Sí, lo que no querían era que siguieran el próximo año en el colegio. son las travesuras esas que no quiero que las aprendas. Ah, no, no, papi, ya me gradué. Ya me gradué, ya pasé por muchas travesuras así, pero la ventaja era que yo no tenía compañeros sapos. Entonces nadie se dio cuenta, pero sí hice muchas maldades en el colegio y esos son los recuerdos bonitos que quedan. Papá, entonces te vas para Argelia nuevamente todos a raíz de que te sacaron del colegio. Sí, a los días ya dijo mi papá: "No, pues vámonos a vivir a Argelia nuevamente". O sea, otro paseo con No había corotos. casa propia todavía, no tenían nada en ese Sí, mi momento. papá tenía una casa aquí en la 20. El papá acostumbraba a comprar lotes, y ellos mismos construían la vivienda. Y así se iba haciendo una vivienda, hacían la otra, la vendían casi terminándola, y nos pasamos para otra, pero siempre nosotros éramos los que íbamos del bulto con el polvo, y obviamente pues las casas no eran con los terminados de ahora, eran casas muy modestas, en la 20 entre cuarta y quinta. Mi papá hizo 2 casas allí. Y entonces se van para Argelia y empieza mi abuelo a trabajar en qué? Ustedes a estudiar el colegio ya todos. Sí, mi papá, repito, a él le gustaba el transporte, él tenía unos vehículos y él tenía una finca en Argelia. Entonces, yo le decía mucho a los compañeros: "Ustedes anhelan las vacaciones", y a mí me hace una pereza las vacaciones, porque, pues, las vacaciones de los demás era irse a pasear donde familiares, a las capitales, y las vacaciones mías era irme para la finca A jornalear. a coger café, teníamos que hacer todos los trabajos que hacía cualquier ¿Pero era trabajador. obligado o porque a ustedes les gustaba? No, el papá ahí nos exigía, y ahí fue donde yo aprendí, y yo fui muy jovencito, me tocó administrar la finca porque a mi papá no le gustó. No, ya él, como estuvo toda la finca trabajando, hija, él, pues, ya cuando ya tuvo la oportunidad de tener su vehículo propio, él se dedicó al transporte Y usted a la finca. intermunicipal, y yo era el que ya administraba. Yo de 12 añitos ya era el administrador de la finca. Yo era flaquito y así me tocaba, pero yo me sabía ganar la gente, afortunadamente, hija, y los trabajadores me copiaban, y los trabajos rendían, y mi papá empezó a ver que yo tenía como las capacidades para administrar.
Y así me fui superando y aprendiendo. Entonces tú te gradúas y cuando tú te gradúas, ¿qué empiezas a hacer? ¿Decides estudiar una universidad? ¿Cuál es el plan a seguir cuando tú terminas ese bachillerato? O sea, ya sabemos que ibas en Argelia. Me imagino que toda esa adolescencia fue súper enamoradizo, que es lo que le cuentan a uno también por ahí. Y de ahí se viene ya la vida real, ¿cierto? ¿Qué paso a seguir después de que uno se gradúa y ya el papá y la mamá pues no lo van a mantener más aún? Pues a ver, yo terminé mi bachiller y entonces mi papá me dijo esto. Yo recuerdo claramente que yo me gradué y al otro día me entregó unas llaves. Y yo, dijo el carro. Y yo, papá, ¿me lo está regalando? Yo, no, no, para que lo maneje. Y yo, no, no, papá, es que yo no quiero ser un conductor. Y él también se molestó conmigo. Y yo empecé yo he sido muy inquieto y yo con mucha facilidad hago amigos. Y empecé a meterme en política. Un señor que ya murió de Argelia empezó a involucrarme en unos comandos de juventudes. Y cuando vino una representante de la Cámara, le decían la capitana de ese entonces, ella se encariñó de mí y me dio la oportunidad de irme para Cali a estudiar administración de empresas. Y estuve allá un tiempo en la Universidad Libre. Pues la situación no era la mejor, hija. Yo tenía que tomar decisiones, o terminaba de estudiar o, o me iba otra vez para Argelia, una de de los dos caminos, y pues yo no le pedía plata a mi papá, yo tenía que subsistir como fuera allí en Cali. Y Tú estudiabas y trabajabas. estudiaba yo trabajé en Zona Franca, hija, y estudié en la Universidad Libre de Cali. Entonces decides regresarte para Argelia Una vez entonces me vine a pasear unas vacaciones en diciembre y ahí vine a conocer a tu mamá. en vacaciones de universidad. En vacaciones de universidad la conocí, eso fue, no, eso fue 6 meses antes, como en junio o julio. Y en diciembre ya me vine del todo y volví a ver a la negrita que pasaba por ahí y me enamoré de ella y ella dice que también Se me vio enamoró. y se enamoró y ahí empezamos nosotros a salir, a Para enamorarnos. esa época, ¿cuántos años tenías? 23 añitos Y no más o tenía más menos. novia, solo mi mamá. Ahí va, amiguitas por toda parte. Papi, y entonces, bueno, empiezas con mi mamá y económicamente a qué te estás dedicando en ese momento. A ver, Ahí decides dejar la universidad. sí, mi papá había tenido una compra de café. Resulta que él no era muy bueno para estar como encerrado en un solo sitio. Y como eso se necesita de tener uno mucha habilidad para manejar los números, él decía que él no tenía mucha facilidad para ello. Entonces me dijo, si quiere empezar a comprar café, yo estaba muy jovencito y eso en el año 90, imagínate. Y yo dije, no, papá, yo voy a ensayar. Y arranqué a trabajar y afortunadamente fui prosperando, eso pasaron también muchos años. Ya llegaste tú, de una relación que teníamos de novios, Un año. un año después de novios, ya me quedó embarazada y fue mucho el susto de nosotros porque no estábamos tampoco preparados, hija. Y nos vinimos, nos organizamos y ya yo empecé a trabajar y Yasmín siempre apoyándome, que Yasmín es una mujer maravillosa y ya contigo, pues, de brazo y todo, decidí, quedarme en la casa porque mi papá también ya decidió venirse a pasear otra vez con corotos a A Cartago. Cartago. Y ese sí fue definitivo porque ya no volvieron más a Argelia. Ya entonces se va mi abuelo con mis tíos Y mi mamá, y mi abuela para Cartago. Tú te quedas en la casa que era de mi abuelo, tú la compras. yo la compro al año, se la compré a mi papá y empecé a trabajar. Y yo recuerdo algo que yo le contaba a mis amigos y era algo que es gracioso. Yo decía, hermano, es que en mi casa no hay nada. Yo qué voy a invitar a alguien a mi casa y no había nada. Entonces me decían, ¿cómo así? Yo no. Usted habla en la cocina y le contesta el eco de la sala. Y era real, no No había había sala, absolutamente no había nada, nada, comedor. nada. Yo recuerdo, y mi mamá me cuenta que mi cama era tu cama de la universidad y que le mandaron a hacer pues las barandas para que no me cayera, pero esa era mi cama. Sí, Y que tu cama fue una cama que compraron de segunda y que el colchón le quedaba pequeño y lo rellenaban con parte de una alfombra. con alfombra o con otras cobijas. Imagínese, y Sí, es lo que, y a veces la gente no sabe todo lo que uno ha vivido y de pronto qué decisiones han hecho que uno esté donde esté hoy, porque no ha sido regalado. O sea, hay un camino también donde de niño tú pasaste necesidades. claro. ¿Qué recuerdas tú, papi, que de pronto haya marcado esa infancia, esa niñez, que tú digas, esto no lo he podido olvidar, porque me dolió? Pues claro, hay recuerdos que lo marcan a uno, por ejemplo, la primera comunión. Fue la primera vez que me puse un pantalón largo. Siempre eran de pantalones cortos.
Y si los zapatos eran unos zapatos sencillos o a pie limpio. Y eso lo recuerdo, claro. Fue una situación difícil, no habían lujos de nada, absolutamente nada, escasamente la comida. Y mi papá, pues obviamente decía, yo estoy librando lo que tengo, entonces vamos a sacrificarnos. Usted es el hombre de la casa, era el cuento de él, usted es el hombre de la casa, tiene que ayudarme. Y yo lo que me tocara hacer, yo lo hacía por ellos y por mi mamá. Esa fue como la parte que yo recuerdo más No que sabía eso de la primera comunión, papi. O sea, que tu primer pantalón largo fue el de la primera comunión. Siempre eran mochitos. eran machitos. Era café. Y lo lavaba y se lo ponía otra vez. Claro, una felicidad cuando llegaba el domingo porque me lo dejan poner. El domingo salíamos al pueblo y ya me ponía el pantaloncito largo y ya nos compraban zapatos y ya era una felicidad enorme cuando uno salía ya al municipio de Argelia. Papi, yo fui una hija planeada. No, hija, no. A ver, a esta muchachita. Cuente, pues. Resulta que pues yo estaba de novio de tu mamá Sí. y tu mamá estaba de cumpleaños y pues tuvimos una relación esa noche y pues usábamos preservativo y todo y un accidente ocurrió allí. Y Y llegó quedó Daniela. porque ella estaba burlando precisamente de día, y ahí quedó ya bien embarazada. Yo casi me muero del ¿Cuántos susto. años tenías? Yo tenía 23 años, 24 años, 24, 24 años más o menos. Tu mamá iba a cumplir 17 años. 17. Ella dice que el día del cumpleaños fue Sí, el día del número 17. Y entonces tú vas y cuando se dan cuenta, ella te da la noticia. ella me dice, no, yo fui el primero porque yo dije, ya mira, usted va a quedar embarazada, Dios, ¿usted cómo le ocurre? Tranquilo, no pasa nada. Dijo, no, se está burlando. Yo he sido muy juicioso, yo le llevaba las cuentas bien a ella. Cuando caímos en cuenta, yo le dije: "No, usted quedó embarazada hoy", y se va a acordar de mí preciso, ahí llegó el Cuando no embarazo. llegó, hicieron prueba y ahí se dieron cuenta que sí estaba embarazada. Ahí nos dimos cuenta que estaba embarazada, y eso ¿Y tú cómo le dices a la familia? no, yo la primera que le conté fue a mi mamá. A mi abuela. Dije: "Mamá, ¿yo qué voy a hacer? Yasmín está embarazada, yo no sé qué camino coger". Entonces, lo primero que me dijo: "Mamá, cuidadito cómo la va a abortar, Y saber que la favorita soy yo. cuidadito". Entonces le dije yo: "No, mamá, yo voy a luchar y Yasmina es una buena mujer". Ella, pues imagínate que Pero estaba muy ella niña. tenía un viaje para Francia, tenía 10. tiquetes, sí, tenía los tiquetes listos para irse para Francia. Y resulta que ya cuando quedó embarazada, ya rompió los tiquetes, no, no, yo no me voy a ir nada, yo me voy a quedar contigo. Y Y se ahí quedaron. y allá llevamos 37 años. Y a los 4 años llega otra, y a los 2 otra, y a los otras, que somos 4, Y papá. ahí sí, la segunda sí fue, planeada, que es Alejandra. A ella sí la planeamos, la planificamos bien, dijimos Pero planearon un niño. pues queríamos, Desde el era principio. parejito. Desde el principio Daniela debió haber sido Daniel. Daniel. Ah, Y nació Alejandra, y ya después vino Verónica, y luego ya Andrea, que fueron también una especie como de accidentes, porque ella estaba planificando y parece que no, en ese entonces se llamaba la T, algo así, quedó embarazada con la quedó T. embarazada con la T, Y con Andrea quedó embarazada con con pastas. Muy pastas. fértil mi mamá. Papi, entonces yo recuerdo muchas cosas de Argelia. Tengo recuerdos muy bonitos, porque ahorita uno no puede salir tan libremente a la calle y los niños, ¿no? Y dejarlos ir a la tienda. Yo recuerdo que yo iba a la tienda, yo iba a comprar las arepas. Recuerdo la casa de Baré, que el piso en tablas, enverutar, es que se dice, ¿cierto? El piso se enverutaba. Estoy diciendo la Bruta. palabra bien. Se enceraba. Sí, pero luego se Luego, emberutaba. Yo recuerdo mucho esa luego le palabra. hacen con una viruta, eso se Sí, llama viruta, viruta, sí. lo limpan para Para brillarlo. brillarlo, sí. La casa era en tabla, el piso, pero siempre muy bonita. Sí, Y la verdad, yo no tengo recuerdos de escasez. Yo creo que tú fuiste un hombre, que estoy segura que sí has sido un hombre muy amplio en el hogar, en todo. No recuerdo jamás que me haya faltado un regalo de Navidad, algo que yo pidiera, siempre hiciste el esfuerzo. Recuerdo, papi, como si fuera ayer, cuando me diste mi bicicleta. Y estabas feliz porque me habías dado una bicicleta y vivíamos en Argelia. Y yo sentí esa felicidad tuya de que me habías logrado darme una bicicleta. Y siempre te esmeraste por darnos el mejor estudio, la mejor educación y por eso ese podcast hoy te lo dedico, porque yo quiero
que la gente sepa de dónde viene el papá de las chalarcas, porque es que has vivido muchas cosas y quizás nadie te ha hecho a ti nunca este reconocimiento. Te han hecho muchos reconocimientos como político, pero como papá de pronto nos ha faltado hacerle más ese reconocimiento a nuestro papá de todo lo que ha logrado y desde dónde viene, porque no hay herencias. No recibiste una sola herencia. Yo sé que mi abuelo fue un poquito duro contigo, que hay unos recuerdos no muy buenos. Em, Tú me mandas a vivir cuando yo tengo 7 años con mis abuelos a Cartago. ¿Por qué toman esta decisión? Y a lo que pasa es que, pues si uno, desde un inicio o cuando uno tiene hijos y si uno aspira a que sus hijos mañana pues tengan un mejor futuro, uno tiene que sacrificar muchas cosas, hija. Entonces, yo decidí, yo dije, yo a Daniela, con esa forma de ser de ella, esa forma de ser tan alegre, de explotar esas capacidades que te descubrimos desde muy niña, entonces dijimos, no, yo le dije a Yanmi, mandémosla para Cartago donde mi mamá, que ella vaya a estudiar allá y pongámosla a estudiar inglés también, yo quiero tener una hija bien preparada y a todas las que, a medida que iban naciendo, pues tratamos de sacrificar muchas cosas de nosotros para darles buen estudio, para darles una muy buena educación y sobre todo también un buen ejemplo, hija. Yo Eh, viví casi un año con mis abuelos y tú decides ya venirte para Cartago. sí, esa venida de Cartago también fue algo especial. Yo una vez venía con tu mamá en el vehículo, obviamente yo cargaba algo de dinero en el carro y en ese tiempo salieron los bandoleros y nos atracaron. Ay, eso me dejó a mí marcado y ya triste. Y bueno, y afortunadamente la plata no se la robaron, pero yo me sentía como muy humillado viendo a esa gente apuntándonos con esos revólveres y todo. Y algo me decía que tenía que venirme, que tenía que venirme. Además, yo crecí mucho en la parte comercial en Argelia, hija. Yo empecé a comprar, pues, obviamente, muy poquito que había al inicio porque no confiaban en uno, porque yo estaba muy joven. Y resulta que eso fue por ahí a los 2, 3 años, yo ya estaba comprándome una muy buena cantidad. Y así desplacé a mucha gente que tenía pues ya una clientela muy conformada, pero yo trataba muy bien al campesino y yo trataba de ser muy justo. Y, y yo tenía algo muy especial y algo tan sencillo, y que yo le daba a los niños bananas o bombones. Y los niños, desde que estaban sus papás secando el café en las fincas, siempre decían, vamos de Chalaca, al de Chalaca, pero era detrás del bombón, y así me trae mucha clientela. Y efectivamente, yo a los 5 años o 10 años ya estaba casi que apoderado de un 90% del mercado de Argelia, Entonces tú dejas encargado a mi tío a mi hermano Oscar. y vienes a emprender en Cartago como cafetero también. Sí, yo aquí tuve una sociedad con un amigo acá de Cartago, y ahí estuve con Javier un tiempo trabajando. Luego ya me fui a Pereira también a seguir trabajando en lo mío porque hemos crecido también mucho. Y por fortuna nos fue muy bien y todo fue muy correcto. ¿En qué momento te haces exportador? ¿Cuándo sacas esa credencial de Nosotros exportador? en el 2001, no, yo me vine el año 99 de Argelia a Cartago. En el 2001 yo me asocié, o en el 2001 me asocié con un comerciante grande aquí de Cartago, y a los 3 o 4 años estábamos ya comprando café y ya me asocié con exportadores y sacábamos ya café para el exterior. Ya está. 30, 40 mil sacos llegamos a exportar. Ahí ya vivíamos en Cartago. Vivíamos en Cartago y a los pocos días, como en el 2003, eh, nos fuimos a vivir a Cerritos. Eso Yo fue algo, como en el 2013. sí, en el Sí. 2003, que estaba Andrea, estaba bebé. Papá, a ver, no nos saltemos una parte. Y fue una parte que yo creo que partió la historia de nosotros durante mucho tiempo en dos y fue el atentado de mi abuelo. Sí, eso fue tenaz, fue muy duro, hija, porque, pues, hija, papá era un hombre muy bueno, un tipo muy sano. Y pues se habla que por robar su vehículo le pegaron los impactos de bala y lo dejaron discapacitado. Él estuvo 15 años en silla de ruedas y esa época, eso me marcó también, hija, porque fue muy duro, muy duro. Yo tenía pues mis hijas muy pequeñas, entonces ya me tocó asumir también la responsabilidad de mi mamá y que no me arrepiento y yo amo a mi mamá como nunca y a todos mis hermanos y me hice cargo de ellos y aquí estamos bien, hija, y gracias a Dios, Dios permite que uno salga adelante, que uno prospere y yo creo que
no hay sino agradecimientos a Dios por todo lo que tenemos. Entonces, todo eso fue una, mejor dicho, una escaladita tras escaladita, aprovechar los amigos que Dios le iba poniendo a uno en el camino para aprender a hacer también negocios y crecer más. O sea, ¿qué día sentiste tú que de pronto no ibas a poder o tú siempre tuviste clarísimo en tu mente que ibas a ser capaz? Porque no se me olvida algo que siempre me decías desde que estaba muy chiquita, tú vas a ser que yo la mejor. Entonces, yo creo que ese también era tu lema. Tú siempre tuviste en mente ser el mejor en lo que te propusieras. Y a ver, yo te voy a contar un secreto y quiero pues como hacerlo público acá. Yo la verdad, yo tenía mucha timidez y tenía un inconveniente que no era capaz de hablarle a tres, cuatro personas juntas porque yo sentía muchos nervios. Yo empecé a estudiar y a capacitarme. Eso me tocó, fue yo mismo empezar a leer muchos libros de autoestima, de superación personal. Y, y esa era una gran dificultad que yo tuve cuando estaba niño. Luego ya cuando ya empecé a superarme, yo tenía que transmitirles a ustedes que, pues obviamente mucho optimismo y ganas de salir adelante. Y yo me vacunaba todos los días con esa frase, y yo tengo que ser el mejor y tengo que mejorar y tengo que luchar por estas niñas porque yo quiero que sean alguien mañana. Y eso llegué al punto de ya ir a dar a una charla, como me tocó cuando yo fui alcalde, a 1.500 personas al Perú. Y eso no fue fácil porque siempre, obviamente, uno le dan como las cosquillitas que dan. Papi, al Perú, ¿a dónde no has ido a hablar o a presentarte frente a algún tema importante? Lo has hecho en muchos lados y siempre lo has hecho muy bien. Y bueno, ahorita que tocamos el tema de la política es encantadora y es de amores y odios. La verdad, hay algo que la gente desconoce mucho por parte de nosotros y es que mucha gente cree que nosotros somos políticos y que tú has sido político siempre y que lo que tú tienes es por la política. Y yo no, mi papá ha sido cafetero toda la vida, mi papá ha exportado café, mi papá ha sido comerciante, ha hecho muchos negocios de otro tipo, está en el gremio pues de la gasolina también, no sé cómo se le diga como tal. Haces parte inclusive de una junta, como de ISACON creo que es. Entonces yo les decía, no, 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 mi papá, su política fue un hobby y como yo siempre la he visto también, esa forma de llegarle a los que necesitan y transformar, porque la política es eso, es transformar. Entonces, tú llegas y eres el alcalde de Argelia y no porque seas mi papá, pero ha sido de los mejores alcaldes que ha tenido Argelia en su historia, en la historia que yo conozco y en lo que me han contado. Llevaste muchas obras, mucha inversión, mucho desarrollo. eh, yo creo que dejaste una huella imborrable en la memoria de muchos. Y eso es lo importante y eso es lo que yo amo de la política. Cuando logramos transformar, tú lo lograste, pero sí quería como que la gente supiera que ese ha sido tu hobby, o sea, Mm. no ha sido tu ingreso económico como mucha gente alguna vez me dijo, ay, y yo no, ese ha sido tu hobby y nunca olvido cuando tú me dijiste, el día que yo sea alcalde o el día que yo aspire a ser alcalde es porque tengo mi vida muy organizada, porque yo no voy a ser un mal alcalde y no te ibas a apropiar de los recursos del municipio. Mm. Y yo creo que eso lo demostraste con todo lo que hiciste y dejaste huella, que es lo importante. ¿Tú qué opinas hoy con respecto a la política? Y vea, nosotros, de hecho, tenemos muchas sensibilidades porque venimos de una familia humilde donde no lo tuvimos todo. Lo queríamos todo, pero no lo tuvimos. Eso hace, por ahorita hablaste de la bicicleta y uno se le corta la voz, obvio, porque son cosas que pudimos lograr con la lucha, con el trabajo. Y yo siempre decía, yo soy alguien por Argelia. No, y me dio luego moto y luego me dio carro. Es que faltaba el resto de la historia, pero sí, claro, papi, ha sido una lucha constante donde siempre pudiste darnos más y darnos de pronto lo que a ti no te dieron. Claro, y entonces yo siempre decía, yo he logrado tantas cosas porque pues obviamente en mi familia no hay gente adinerada. Y yo decía, yo algún día tengo que volverle algo al pueblo, a Argelia, que es lo que todos los campesinos confiaron en mí y me dejaban café de cosecha a cosecha y daban muchas facilidades que uno les pagara, pero porque uno era correcto también. Entonces, eso me ayudó a ir creciendo. Y tanto, pues obviamente en lo personal como económicamente. Y ahí fue donde yo dije, yo tengo que volverle algún día algo a Argelia y la oportunidad la tuve. Y tú eres muy consciente cuando hablas que yo traté de estar pues con mi situación resuelta económicamente para ir a ofrecer mis servicios al municipio y por eso lo logramos, hija, hicimos una muy buena labor. Yo creo que no nos van a olvidar tan fácil
Y eso fue algo que yo tenía que hacer, que estaba en mi interior, hacer algo por el municipio y lo logramos y ayudamos a mucha gente que necesitaba la ayuda en ese momento de nosotros. Y eso es, hay que seguir adelante, pero obviamente que uno deja una huellita y darle gracias a Dios que nos permite hacer eso, hija. Papi, ¿qué sueño te faltó realizar? O sea, a hoy si tú cierras los ojos y dije, yo siempre soñé con esto y no o todavía hay tiempo de lograrlo. ¿Qué sueño? Nunca te lo he preguntado. Te lo pregunto hoy, ¿qué sueño te faltó cumplir? Hija, yo creo que los sueños todos se me cumplieron. Yo siempre quise tener amistades profesionales y hoy no me falta sino una no más para terminar su universidad y está ya a la mitad de la carrera. ¿Qué más quiere uno que ver a sus hijos organizados? Ya estoy viendo que en un 90% de mis hijas ya están todas organizadas, ya aprendieron a valorar el dinero, aprendieron a trabajar. Son personas que no están esperando que el esposo les dé nada, sino que ellas también ayudan a construir, que es lo que yo les enseñé. Entonces, yo creo que en estos momentos el sueño mío era tener un hijo varón, no lo tuve, que siempre quise tenerlo. Tú me diste muchas felicidades, hija de niña, y recuerdo tanto como cuando fuimos a Cali, que fuiste la presidenta del directorio departamental conservador, teniendo tú apenas 18 años. Sí, Entonces me decía, no pude ni votar por mí, me, tenía contraseña. entonces me decía un señor en Cali que era una persona muy importante del Partido Conservador, me dijo, Jaime, ¿qué se siente usted tener la hija de 18 años como presidente del directorio departamental conservador? Y yo le dije, eso es como si yo fuera el papá de Messi y Messi metiera un gol de córner, córner se llama el que da el que lateral. Eso haga de cuenta de lo que estoy sintiendo. Entonces él se reía y fue muchas felicidades, hija, tú has sido una mujer intachable, una mujer con tantos valores y principios y sobre todo tan solidaria con tus hermanas, tan buena hija conmigo, con tu mamá, o sea, no, nosotros, ¿qué más puedo pedir yo a la vida, hija? Y como eres tú, son todas. Es que todas son excepcionales en lo bueno, todas tienen tantas cosas bonitas. Y yo digo, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Darle gracias a Dios y a la vida que me permitió verlas crecer, conocer dos hermosas nietas que tengo que las amo más que a mi vida. Y ahora viene el primer nieto, viene El niño. el niño viene en manos de mi hija Verónica, la tercera hija, y estamos llenos de felicidad, ansiosos porque lleguen a la casa, porque el niño nace ahorita en octubre y vamos a tener ahí un bebé en la casa que hace cuántos años no tenemos un bebé. Hace 8 ya. Mm. Hace 8 años que ya es lo que tiene Martina. Papi, de pronto, ¿qué mensaje quieras dejar después de hablar de todo esto? De hacer un recuento desde que naces en Antioquia hasta que vives en Cartago, Argelia, luego Cartago, Argelia. Hay algo que una vez me contaron y era que ustedes vivían en fincas, en fincas. Voy a devolverme un poquito. Y no habían carros ni motos, habían caballos. Y mi abuela tenía que ir por tus notas al colegio. ¿Cómo era eso de que tú no te subías al caballo porque le daba pesar y preferías irte corriendo detrás del caballo desde una finca hasta el colegio para acompañar a mi abuela? Sí, yo tenía como, en ese entonces tenía por ahí unos 12 años y estaba estudiando en Argelia y mi mamá, pues vivíamos en El Brillante, una vereda que pertenece a San Sermanuevo. Y allá pues me da pesar del animalito, subirnos los dos por la misma parte sensible que tenemos. O sea, nosotros tenemos mucha sensibilidad por todo y eso se lo agradezco también a mi mamá y a mi papá que me enseñaron eso. Yo se los transmití a ustedes y efectivamente ustedes también tienen mucha sensibilidad por las personas, a ustedes les gusta ayudar y uno siente que transmitió el mensaje. Y entonces se venía ella, yo me pegaba de la cola del caballo hasta llegar al pueblo. Entonces es como una historia bonita que mamá era riéndose, me decía: "Hijo, venga, súbase", y no, qué pesar el caballito. Yo mejor me venía atrás pegado de la cola porque el caballo era muy manso y era un caballo como muy de la casa. Esos eran los recuerdos que quedan como de esa infancia bonita que viviste. Sí, sí, Y sí. fue una infancia bonita, una infancia Sí, sana. muy sana todo, nada de vicios, ni teníamos familiares tampoco que tuvieran de pronto adicciones, nada, todo fue No, tan mis tíos bonito. también muy sanos, mis tías, o sea, fue una familia muy bonita y yo creo que ese también es y fue hasta que la muerte los separó, hasta que murió mi Sí, abuelo, sí. estuvieron hasta el último día, como manda Dios. Y lo mismo estamos haciendo, o sea, lo mismo estamos haciendo, es el ejemplo que tú nos estás dando también con mamá.
ya cuántos años, 35 años de 37. casados, 37. Yo tengo 37 años juntos, yo tengo 35. Entonces, el ejemplo también que nos estás dando, que estamos recibiendo, ¿quieres dejarle un mensaje de pronto a la sociedad que está viendo este mensaje, valga la redundancia, que está viendo esta entrevista, perdón, de un hombre que, ¿cómo lo puede? O sea, vino desde abajo, sin herencias, como lo he dicho, que todo lo ha construido a pulso, que es la persona que hoy puedo decir que más admiro, siempre te lo he dejado saber. Admiro mucho tu perseverancia, porque la vida también es una montaña rusa de bajadas, pero has sabido subir siempre. Hemos tenido dificultades, pero hemos sabido salir de ellas siempre, de la mano de Dios y obviamente de la mano de la familia. Entonces, no sé qué mensaje quieras dejar hoy para las personas de pronto que están emprendiendo, para las personas que están montando empresa o para las personas de pronto que están pasando por un momento difícil y que de pronto ven difícil una salida, pero que lo digas tú, que hemos tenido tantas situaciones complejas, tanto laborales, económicas, familiares, y pues siempre hemos salido de ahí. Sí, yo creo que uno, hija, y eso se lo he transmitido siempre, siempre hay que estar primero cerca a Dios, siempre, siempre. Y perseverar. En momentos difíciles todos los seres humanos tenemos. ¿Qué tal que toda la vida fuera felicidad? No sería vida tampoco. Entonces, es uno saberse sobreponer de las dificultades, eh, hablar mucho en familia, haber mucho diálogo y siempre con honestidad trabajar. Yo pienso que si uno es transparente, si uno es honesto, la vida le devuelve lo que uno siembre. Obviamente con errores, no somos perfectos y también cometimos demasiados errores, pero la vida nos dio la oportunidad todavía de como de reincorporarnos y de dar un buen ejemplo y de ser alguien y formar a esos hijos que uno tiene. Yo pienso que yo siempre quise tener un hijo varón, pero pues Dios me dio la oportunidad de tener 4 hijas hermosas que reemplazaron cualquier aspiración que yo tuviese, me las reemplazó las hijas, porque fueron niñas muy bien levantadas y niñas que hoy pues la misma sociedad las admira y eso para uno es el mejor regalo del mundo. Entonces, no derrotarse uno y saberse reincorporar, saberse recuperar de cualquier situación difícil que presente, porque la vida no es nada fácil. Así es, papá. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por compartirnos un poquito más de tu historia, porque creo que hoy le pregunté cosas que nunca le había preguntado. Y yo ahora pensando, yo decía, mi papá, ¿cuánto tiempo habrá vivido en Antioquia? ¿Será que fue mucho tiempo? Yo nunca le he preguntado. Sé que vivió en fincas, como cosas muy vagas que a uno le van contando y se van quedando ahí. Pero papi, admiro tu berraquera, tu lucha, mi admiración, porque yo viví en casa de Bareque también y pues ahora saber que lograste conseguir una casa hermosa donde nos levantaste, nos pagaste los mejores estudios, siempre el mejor colegio, la mejor universidad, siempre buscando el bienestar de tus hijas. Gracias por todo eso, papá. Y gracias a todos ustedes que nos ven el día de hoy en este capítulo con quien es mi raíz, quien es mi padre, Jaime Chalarca. Espero vernos próximamente en un nuevo episodio. Chao. ¿Me dejaste que se despidiera tu papá? Ah, ¿lo despedimos? Pues ya porque ya él había dado el mensaje de despedida. El mensaje. Ve- Tenemos que decir, comenten, compartan. Ay, sí, 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 sí. Sí, pero entonces esperamos que mi papá se despida. Pero porque Y digamos muchas gracias, sí, claro. entonces va a decir, bueno, gracias, y ahí ya sigue mi papá. Listo. Gracias a todos por acompañarnos en esta historia. Espérate. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta historia, en la invitación a este podcast de mi padre, Jaime Chalarca, quien es mi raíz. Recuerden que si les gustó, compartan, comenten y síguenos en los canales de YouTube y también en nuestro Instagram. Papá, algunas palabritas ya de despedida. No, gracias a ti, hija. Gracias por invitarme y gracias a todo el equipo que está aquí presente. Mm, yo no venía ni preparado para esto, fue algo espontáneo, pero no, feliz y sigue adelante, hija. Tú siempre eres una niña muy soñadora y yo sé que te ves muy bien. Yo sé que sí, papi, gracias. Bueno, gracias y ya saben, síguenos en todas las redes sociales y en YouTube.